tipo de relación tenés con Pedro Bordaberry? Es un íntimo amigo, un hermano, es muy amigo mío. ¿Te ha tentado con meterte en política? Mirá, hablo con él de política ahora y he hablado en todo su desarrollo. Al principio, cuando él se tiró a la política, yo traté de influirlo para que no se tire. Y hoy por hoy hablo y cuando puedo lo ayudo. Pero una de las cosas que está en el contrato subjetivo con él es que no me tiente, que no me ofrezca nada, porque realmente no me interesa para nada. No te interesa meterte en la política partidaria. Nada. O sea, yo soy empresario. Vos sos empresario y desde lo privado lo podés ayudar. Acá estamos viendo imágenes del viaje que hiciste con él este año, que incluyó la visita al Papa Francisco en el Vaticano. ¿Cómo fue esa experiencia? Impresionante. Digamos, estar en contacto con él, que fue un contacto directo, realmente fue muy emocionante. Después estar con Aemilius también, y me permitió entender la charla con Aemilius después, un poco cómo se está reconstruyendo la iglesia, dónde está, y básicamente me derribó varias de las cosas por las cuales yo, digamos, siendo cristiano, he estado siempre un poco frío con la iglesia. Yo tengo 4 hijos, la primera es bautizada, los otros 3 no. Y viste, con mi mujer cuando volví, mira, estamos en un aprieto, mira, me pasó todo esto. Ah, mira, ahora entonces al regreso. Sí, digo, realmente las razones por las cuales yo estaba un poco escéptico, digamos... Y ahora están grandes, se van a bautizar solos. Bueno, no, son chiquitos. Ah, sí, son chiquitos. Son chiquitos. Tiene un año, 3 y 5. Ah, bien. ¿Y los vas a bautizar? Y probablemente. Mirá, capaz que me caso también. Y capaz que te casas. Bueno, ¿qué hablaste con el Papa Francisco? ¿Tuviste chance de tener un diálogo mano a mano, o por lo menos en esa charla grupal, de algunas palabras que retengas del Papa? Sí, bueno, en realidad fue un mano a mano de todos los que íbamos en la delegación. A mí cuando Pedro me invitó y me dijo, che, mira, dentro de la agenda está ver al Papa. Nunca me imaginé, claro. Y aparte como yo no soy político, todos iban Germán Cardoso, Germán Coutinho y Pedro. Y bueno, todos llevaban regalos, tenían el speech preparado, todo. Yo fui regalado, ya no tenía ni regalo ni speech. El regalo eras vos, que ibas regalado, decís. Yo iba regalado, entonces le dije, mire Francisco, yo lo felicito por la gestión que está haciendo en la iglesia y cómo está logrando acercar una cantidad de personas que antes la conducción de la iglesia no estaba logrando acercar. Yo lo veo como un gran gerente general. ¿Qué cosas tenés guardadas de tu padre, de Enrique Almada, ya sea en Telecataplum o en Decalegrón? La verdad que hoy en día está todo lo que hay, está en YouTube, a no ser Eduardo D'Angelo, que tiene un archivo en fílmico, incluso impresionante, que es el que más tiene, creo, en el mundo, de mi viejo, de Palter, de D'Angelo, es el que más tiene. No creo que alguien tenga más material que él. Hoy en YouTube, a cada rato suben cosas, y nuevas, vos decís, nuevas no, viejas, ¿no? Uy, esto nunca lo vi. Y suben de Chile, donde ellos hacían un programa también con menos elenco, eran Espalter, D'Angelo y mi viejo, viajaban y hacían la disquería allá, hacían la farmacia, y suben de todos lados, gente que guarda y gente que sube a YouTube. Yo la verdad no, para la tecnología no sé ni subir un video a internet, no tengo idea. ¿Qué cosas heredaste de Enrique? A nivel artístico. A nivel artístico, el poder, después de haber estudiado mucho, poder hacer un espectáculo musical. Él era un gran pianista, un gran músico, y me inculcó que estudiara, que no me quedara tocando solamente en el garaje de mi casa con mis amigos, y le hice caso y estudié mucho. Estudié en el Conservatorio Municipal, tuve grandes profesores y hice toda una gran carrera ahí en el conservatorio, y la verdad que le agradezco. Eso lo heredé, y después no sé, la gente me ve parecido, pero bueno, trato de... Físicamente sí. Sí, y en los gestos. Ajá. Y trato de, en Almada en Desconcierto, hacer un poco el estilo del humor que hacían ellos. Y lo logro, te lo puedo asegurar que lo logro. Es un espectáculo muy light, muy sano, y para toda la familia, y la gente lo agradece. Bueno, vamos a recordar al gran Enrique Almada, y ahora me contás lo que haces con él también en este espectáculo. ¿Cómo no? ¿Dónde está el numerador?
Para el orden de la atención al público. No damos más números. Ah, perfecto. Entonces ya le paso a hacer el pedido inmediatamente. Sí. Necesitaría, señor, un par de zapatillas deportivas, número 41. 41. En lo posible azul, de lo contrario blancas. Blanca. Exactamente. Sí. Perdóneme. No tiene blanca, deme con 2 winchas es lo mismo. No. ¿Podemos rebobinar? ¿Podemos volver atrás? ¿Me puede ¿Qué repetir? se trata? Yo vengo de la... tal vez de la eléctrica. Sí, me puede repetir. Vengo, por si acaso, apariencia de técnico en electricidad o en bobinas. ¿Y entonces de qué me habla de rebobinar? No, sí. En todo caso, no soy ni un proveedor de la casa, ni un técnico al que ha sido llamado para algún tipo de solución. Soy un cliente que viene a pedir buenamente un par de zapatillas deportivas número 41, en lo posible azul, si no las hay, blancas. Y si no hay blancas lisas, hasta con 2 winchas las soporto. ¿Cómo? ¿Tanta duda ante un pedido? ¿Usted no domina el local? ¿No sabe dónde tiene el depósito? Bueno, precisamente. ¿No sabe dónde está ordenada la mercadería? Bueno, pero es que no está ordenada esa. No tiene la mercadería ordenada. No, yo no vengo acá en un plan de inspección, pero me parece muy mal que una persona que pone un negocio, que atiende al público, que trata con gente, con autoridades, no tenga la mercadería ordenada. No lo veo bien. De cualquier manera le voy a dar una oportunidad. Si usted me las consigue en menos de 3 minutos, yo le compro con mucho gusto y le pago al contado. Un par de zapatillas deportivas, de color azul, de lo contrario blancas. Y si no hay blancas lisas, hasta con 2 winchas me las llevo lo mismo. Eso sí, yo tengo. Bueno, este era un recuerdo de la farmacia, del sketch de la farmacia de Enrique. Y contanos cómo haces para dialogar con él acá en Almada en Desconcierto. Mirá, justamente y precisamente uso uno de estos videos que es donde él está solo hablando. Y claro, a ver, él entra y me habla a mí, pero en realidad le está hablando a D'Angelo y a Espalter. Entonces hay que editarlo y ponerle un por qué me habla a mí, y es dificilísimo porque en trabajo de edición decíamos, pero él que queda congelado cuando ponchan, le digo a la gente, cuando muestran a los compañeros. Sí. ¿Qué lo vamos a dejar congelado? Va a quedar mal el salto, porque tiene que ser un diálogo fluido. Entonces se nos ocurrió una cosa, si lo cuento no tiene gracia, pero es ahí el kit de la cuestión para que él no quede congelado nunca y pueda hablar conmigo, pero pasa algo, bueno, pero bueno, es esto justamente, ¿no? Que él entra vos tenés que tener un buen manejo de los tiempos para... Yo tengo un manejo de los tiempos, claro, pero él entra a pedirme algo, pero bueno, tiene que ver con todo lo que pasa en el espectáculo. Muy sedentario no es porque ha sido maratonista. pero siempre volví al punto de partida. ¿Cuánto hace que no corre una? No, hace mucho que no corro una carrera. La última vez que corrí una carrera fue en China. No volví a correr más. ¿Esa de cuántos kilómetros fue? No, fue algo bastante corto, 5 kilómetros. Y no he vuelto a competir y no he vuelto a entrenar. O sea, lo que tienen los viajes es que te saca rutina. ¿Pero alguna vez corrió una de 42? Sí. Yo tenía la capacidad de correr todas las distancias, porque en los campeonatos nacionales del 82 de atletismo llegué a correr la posta de 4x400 y bueno, y también corrí los 800 y los 1500 metros, pero mis distancias mejores eran 5000, 10000 y maratón, ¿no? Bien, y a ver, ahora en su casa, ¿qué idioma se habla? De todo un poco. En casa se habla mucho español, se habla mucho inglés. ¿Inglés con su esposa? Sí. Que es sudafricana ella, ¿no? Exacto, nos conocimos en inglés y seguimos hablando mucho en inglés. Y después se habla también un poco de afrikaans, un poco de alemán. ¿Y español con quién? Español con todos los gurises chicos, con los 4. Pero a ver, vamos a recordar un poco dónde nacieron, porque usted tiene como hijos nacidos en 4 continentes diferentes, ¿no? Nacieron en todos los continentes. Mis hijos, bueno, la primera, Eloísa, nació en Montevideo, ahí en Garibaldi, 8 de octubre. El segundo nació en Teherán, el tercero nació en Pretoria,
la cuarta nació en Berlín, el quinto y sexto nacieron ahí en Boulevard Artigas, en La Española, y el último, Benjamín, nació en China. Qué barbaridad. Por ejemplo, ¿y en el Mundial qué hicieron? ¿Alguno hincha por su país de origen en fútbol o no? ¿Son todos uruguayos? Son todos uruguayos. Ya está, todo por nada. la celeste. No, todos por la celeste y lo que les consume y los que se comen los codos es por la celeste, es por Uruguay. ¿Y siguen teniendo prohibido matar cualquier ser vivo en la chacra? Sí, no los dejo matar nada. ¿Ni una hormiga? Nada. ¿Cómo fue el episodio de la víbora esa que la otra vez vio usted? La víbora tenía que... Cuando vi una víbora a pocos metros de la casa, ¿no? A 3 metros de la casa, una víbora, y entonces, agarré un escardillo, pero agarré el teléfono también y empecé a buscar ofidios venenosos en el Uruguay, entonces a ver si el que estaba viendo entraba en alguna categoría de ofidio venenoso. Cuando no era ofidio venenoso pude chequear, obviamente la dejé ir. Pero aparece una rata, algo cosa, no se mata a nadie ahí. No se mata a nadie, se trata de ahuyentar y de políticas de prevención y disuasión. ¿Y alguno de sus hijos le sigue la cabeza para ser vegetariano como usted? No, Ninguno. Ninguno. Hay el más chico, que es el que me sigue a todas partes, ¿no? El rubio que han visto en varios lados, porque se ha comido congresos enteros del MVP porque ha querido estar conmigo, así que es el más parecido, ¿no? O sea, no es que se plantea no comer carne, pero sí siempre naturalmente agarra para el lado de los vegetales. Bien, ¿y cuántos años lleva de vegetariano usted? 7 años. Sí, es bastante ya. 7 años, sí. ¿Le sigue costando o no? No, nunca me costó. Desde que empecé, nunca me costó. Pensé que me iba a costar, pero en los primeros 6, 7 meses me sentí tan bien por el cambio de dieta que nunca me lo planteé después. ¿Y no se permite ni siquiera la licencia de un día comerse un churrasco con un extranjero al que le tiene que vender carne uruguaya? No. ¿Está bravo vender nuestra carne y no comerla? Pero no soy yo el que la tengo que comer. Él la tiene que comer el otro. El otro la come y el otro la prueba, le gusta, no le gusta, pero en general sí, le gusta mucho porque obviamente la carne uruguaya es muy buena y obviamente la compra también. Pero además, o sea, en este caso hemos colocado más habilitaciones y más exportaciones de carne que en ningún otro periodo de la historia del país, así de tan mal no está tener un canciller vegetariano que aumenta el saldo exportable del Uruguay. Cuando primero te ofrecieron ingresar al mundo de la crónica policial, esa idea no te convencía. No. Pero el que te convenció fue Mario Delgado Aparaín, ¿puede ser? Mario Delgado, me lo encontré en la puerta y me ofrecieron eso. Yo trabajaba ya en Dale con Todo, ahí estaba pelado. Y me llamó el director de Subrayado, me dijo, apareció un lugar. Yo quería entrar en Subrayado, todos sabían. Crónica policial. Se iba a Tollos. No, crónica policial no. Yo tenía la imagen aquella de los cronistas policiales de los diarios, un poco oscura. No. Y salí, Mario Delgado estaba en la esquina, le conté. Yo lo había conocido en Cuba, Mario Delgado, en un viaje de periodista. Y me dijo que, que grandes poetas habían pasado por la crónica policial de la prensa escrita. Nuestros grandes escritores todos pasaron por ahí. Me dijo, hay una poesía ahí. Me dijo, hay que poderla capturar. Y volví. Y le dije a Olascuaga, al incrédulo Olascuaga, arranco hoy. Y empecé, sigo buscando esa poesía, creo que hay, porque la materia humana no hay, es poesía pura, es materia humana. ¿Qué opinás de los que se quejan del exceso de crónica roja en los noticieros? Que tienen razón. Hubo un exceso. ¿Ya no hay ahora? Y ahora estamos en la fase de equilibrar el avión. Todavía no sabemos, porque la crónica policial se la mira, o es horrible o es necesaria. No sabemos dónde ponerla. Porque, a ver, está claro, este año sí es muy político, ¿no? Sobre todo en esta recta final, siempre la política o hechos que rozan con la campaña electoral están arriba. La seguridad. Entonces, poner un poco de clima en nuestra seguridad genera un efecto político. Pero también hay periodos en los que arranca subrayado, Blanca saluda y ya la primera noticia es con vos al lado. Y policiales. Bueno, ayer pasó eso. Bueno, con lo del secuestro. Yo creo que cuando una noticia policial merece escalar en la grilla, hay que ponerla. Pero cuando no.
Entonces, ese es el criterio de quien maneja el noticiero. La crónica policial no es una crónica de arranque de informativo. En una época, tú te acordás, se arrancaba con una crónica policial. Sí, sí, Los claro. informativos Sí, se sí. arrancaban. Bueno, eso cambió. Yo creo que es saludable. Pues la crónica policial, tú no puedes decirle a tu televidente que lo principal que hubo en el mundo hoy en un noticiero central son las 4 o 5 rapiñas que ocurrieron en la ciudad. Claro, salvo que sea, no sé, un doble homicidio, Bueno, esas cosas que sacuden. Sí, claro, pero digo, no podés. Y en un momento se hizo eso. Ahora hay toda una vuelta al lugar, que me parece saludable, pero bueno, en la crónica policial yo le doy valor un poco a la historia, al conocer, a tratar de ser conscientes de qué nos está diciendo esa crónica policial, más que la foto, qué nos está diciendo, ¿no? Si vos mirás, tenés hoy en Uruguay 10.500 presos, prácticamente todos los delincuentes con capacidad para delinquir están presos. Entonces, ¿cuál es el...? Bueno, el problema es el semillero, los que vienen después. Los menores complicados son los que tenían 3 años en el 2002. Sí, sí. Son los 16, 17 que hoy son homicidas, complicados, violentos. Pero aparte muchos que integran ese semillero están esperando ir al CONCAR para encontrarse en la cárcel grande con su padre, su hermano mayor. Bueno, eso genera un circuito. No les importa la privación de libertad, la están buscando o la están esperando, ¿no? Pero Mariano, hay gente que no quiere ni siquiera salir, tienen comida segura, están con los amigos, de última la pasan bomba, ahí juegan al fútbol. Y afuera en el Cante hay que pagar la UTE, hay que comer, hay que defenderse. Es un mundito que hay que cortar, hay que poder cortar alguna cadena ahí. A mi modo de ver, el Estado hoy lo está mirando de otra manera. Desde que llegó Manfred Novak acá y nos dijo que esto era peor que Guinea Ecuatorial, ahí todo el mundo se cayó la boca y dijimos, vamos a lograr en esto. Algo parecido está pasando con los menores ahora, ¿no? Están diciendo, bueno, esto hay que moverlo. Y bueno, y los privados, el mundo del otro lado del portal se tiene que ayornar de que estos tipos van a salir, todos van a salir. Si no mueren allá, algún día van a pasar por 18 y Ejido. Y cuando se crucen con tu hijo en 18 y Ejido, lo que suceda en el encuentro de ese hombre con tu hijo va a depender de lo que hayas hecho con él en los 10, 8, 9 o 10 años que estuvo preso. Si vos le metés todo el conocimiento, le inyectás el conocimiento delincuencial al tipo, sale una fiera de ahí. Y como dicen los milicos, con sabiduría, las rejas tienen una altura, después son una jaula. Entonces hay que tener un poco de equilibrio. ¿Qué es lo que más disfrutás del periodismo? El alma, la posibilidad para mí, la televisión tiene una forma de arte. Hay una mezcla está la voz, la imagen, lo que puedas hacer con la imagen, el contenido periodístico. Ensamblar todo eso y producir algo es una forma de arte. Eso es lo que disfruto. Y otro triunfazo de Diego fue contra Jim Courier, siendo número 1 del mundo. Sí, ahí ya estaba yo medio también, ya con 30 y pico. Ese también fue un lindo triunfo. ¿Cómo hiciste ese día? La historia, ¿querés la historia? ¿Cómo hiciste para ganarle? Y bueno, las 2 salchichas que me comí en el entretiempo cuando se puso a llover. No, la verdad es que lo gracioso de eso fue que 2 días antes yo jugué la clasificación y casi pierdo con el número 800 del ranking, así. Y tuve match point en contra, lo levanto, yo ya entregado, ¿viste? No quería jugar, ya el tenis me estaba tratando mal, me estaba maltratando, no ganaba. ¿Pero por qué edad tenías ahí cuando le ganaste a Courier? Yo creo que tenía 31. Ajá. Me estaba maltratando, no ganaba partidos. No la estabas pasando bien. No la estaba pasando bien. Ahí va, pero no hacía primero, no había hecho lo que había hecho Gaudio y tampoco era tan animal en la cancha. Y entonces lo único que quería era un estadio precioso, enorme. Entonces la televisión en directo, en aquello, digo, lo único que quiero es no pasar vergüenza. Porque este tipo venía de ganar 2 Roland Garros seguidos. No jugaba mucho en polvo de ladrillo, pero había ganado todo lo último que había jugado. Y tampoco fue un número 1 de esos que decís, no puedes compararlo obviamente ni con Federer ni con nada, pero era el número 1 del mundo. No estuvo tanto tiempo en el número 1, pero estuvo unos cuantos meses, no sé. Y nada, lo mío era no hacer papelones y bueno, nada, esas cosas de la vida. Empecé a jugar, me salían más o menos bien las cosas. Pierdo el primer set, se pone a llover, nos vamos al vestuario
el vestuario, yo mirando la tele así como quien nada, el otro súper concentrado, me acuerdo, yo ahí fue que me pedí la salchicha. El otro concentrado y vos muerto de hambre. Yo muerto de hambre, pedí que me trajeran esas salchichas que no eran una cosa así picantes. Pero te clavaste un par de salchichas. Me clavé dos, porque me pedí una y digo, esto, aparte pensando que de repente se pasaba, que iba a seguir lloviendo y no iba a jugar ese día, porque ya era tarde. Y de repente a la cancha y yo... Ahí salí, nada, esos milagros, ¿viste? Yo qué sé. Y se lo ganaste. Y gané el partido. No tremendo. Y después otra anécdota tuya que es imposible olvidar es la del día que casi te bajaste un tubo de cerveza, un tubo de pelotas con cerveza adentro, porque te habían dicho que era bueno para los calambres. Ignorancia, ¿no? Que, o sea, yo ahora estoy a veces... Hago unas clínicas para algunas empresas y no sé qué, y ahora agregué una charla, ¿no? Una charlita que veo que la gente le divierte. Entonces en un momento yo lo que digo es la diferencia que había antes en la preparación, en el conocimiento, en la cantidad de gente, de expertos o profesionales envueltos en el deporte en general, que hoy en día ya se sabe todo, digo, o sea... imagínate lo que hubiera sido Djokovic de repente hace 20 años, que tipo nunca se hubiera enterado de repente de que era celíaco, que era no sé qué. Claro, nada, hoy en día, y bueno, entre esas burradas, uno me había dicho, no, mirá, yo sufría de calambres, entonces me dice, tómate una cervecita o dos y vas a ver. Se te van los calambres. Entonces, nada, después de estar, probé antes con corchos en las medias. Las bananas, las clásicas bananas, probé todo. Y de repente uno me dice cerveza, digo, bueno, es lo único que me falta. Sí, el último recurso. El último recurso. Y ahí, aparte era en Itaparica, que había 250 grados, jugando al mediodía. Entonces, viste lo que es cuando has hecho deporte y fuiste, tomaste una cerveza, como que si sudaste, te tomás una cerveza después y ya te coloca bastante más que si normal. Sí, que si estás de noche en un bar, ahí va. Entonces, le pediste a tu esposa que estaba ahí. Mi esposa me trae en un tubo, porque obviamente no le iba a traer una cerveza en un vaso, hubiera sido un papelón. Entonces, en un tubo de pelotas, me mete ahí, entonces yo empiezo a tomar, el tubo era así. Y obviamente me empecé a sentir más relajado. Aflojé. Pero claro, le agarré el gustito, porque volvía cada tanto los calambres. Puede ser tipo el bar, otra cerveza, por favor. Sí. Y Gabriela, que era mi mujer en su momento, me decía, pero estás loco, no te traigo nada. Digo, traemos una cerveza, otra cerveza. Y bueno, nada, terminaste jugando mamado. Terminé jugando mamado, tiraba la pelota y no sabía cuál pegarle. Había 50 pelotas arriba, nada. La verdad que eso fue bastante gracioso. Perdí el partido, obviamente. Lo perdiste, sí. Daniel, hablando de vos, ¿seguís siendo tan noctámbulo? Sí, de hecho tengo jet lag, como digo, porque yo hasta ahora estoy despertándome. Mirá. Sí, me acuesto tarde. Una de las cosas que está buena de escribir y de tener laburos así más free, como he tenido el año pasado y este año, es no tener horario. Y la verdad que a mí si me das a elegir al no tener horario, vivo de noche. Incluso laburo de noche. El libro me encontró muchas veces a las 7 de la mañana terminando mi tarea. Y bueno, buitre después de la 1. Ya está. Totalmente. Rock and roll. Y la verdad que hice honor al nombre completo de la banda original. Y a ver, ¿seguís posteando tus opiniones o tus trabajos o en el blog o en Facebook? ¿Utilizás mucho internet? El blog ya el blog está colgadito con todo lo que tiene, que igual yo siempre remito ahí porque hay una base de datos y opiniones del año 2007 a 2011. Pero no lo actualizás ahora. No, lo dejé ahí colgado, incluso después en realidad lo dejé colgado cuando hicimos Non-Fiction, que fue un ciclo de entrevistas en Montevideo Portal, que está en Montevideo.com. Todavía son 12 entrevistas que hicimos hasta el año pasado. Y ahí colgué todo. No, en realidad me parapeté, digamos, en Facebook y en Twitter. Y ahí es donde posteo cosas y opino, bueno, dentro de la dictadura de caracteres de cada uno de los medios. Sobre todo la de Twitter, ¿no? Sobre todo la de Twitter, que en realidad es mi base, porque viste, Twitter es, yo digo, para los viejos periodistas, que vos no sos tan viejos como yo, es como el teletipo de antes. Twitter es la agencia de noticias del mundo. Decía alguien el otro día, no lo dije yo, y creo que es cierto. Sí. O sea, la inmediatez hoy está ahí. Claro, y mirá, siempre va bajando. Es como el teletipo que te iba tirando todas las noticias. Esto es lo mismo, va bajando y vos vas viendo todo, ¿no? Entonces digo, de ahí cuelgo a Facebook, pero la interacción se da en Facebook, ¿no? Yo creo que Twitter es algo creado para eso, ¿no? Como para hacer correr rápido la información y para los tipos que
que tienen muchísimos seguidores, o sea, las grandes celebridades que evidentemente no pueden manejar una cuenta de Facebook, porque sería una locura, por ahora está topeado también Facebook, ¿no? Creo que en parte un poco el topeo es ese. Pero se da mucha interacción y la verdad que se dan grandes intercambios de ideas, ¿no? Con los comentaristas de Facebook a propósito de la realidad nacional, política, social, cultural, económica. Y yo disfruto mucho de ello. Y ahí en Facebook estás despuntando el vicio. Un vicio que no podés despuntar en la radio porque hace 11 años que no conducís un programa. Desde 2003, sí, efectivamente. Ya es mucho, ¿no? Sí, sí. Más de una década sin hacer radio para vos debe ser fuerte. No es nada. Yo les quemo la cabeza a todo el mundo con esto porque no significa nada para mí. Mirá, incluso me reía en algún lugar, he dicho que la gente, esto me lo acuerdo yo, no se lo va a acordar nadie, pero hace muchos años me hicieron una entrevista y me preguntaron, claro, era muy joven y recién arrancaba, me preguntaban, ¿te ves haciendo radio a los 50? Y yo hice una autoprofesión, dije que no me veía atrás de un micrófono y casi me gané a mí mismo porque desde los 40 y poco que no hago radio. ¿Cuánto tenés? ¿50 y cuánto? 51. No, mira, no me quita el sueño. Yo empecé en radio en 1977, o sea que igual estuve, vos fijate, del 77 al 2003, prácticamente en continuo haciendo radio. Muchísimo. Y fui operador, hice absolutamente toda, operador de grabación, operador al aire, hice muchísimas cosas. Por tanto, digo, la verdad, tuve la suerte de entrevistar a muchísima gente, desde Celia Cruz a... bueno, el Pedro Roldán ya fue en la tele, pero, pero en la radio... Ciudad Oculta, ¿te acordás? Sí, exacto. Sí. En realidad, digo, he tenido la suerte a través de la radio de conocer muchísima gente muy grosa y haber compartido con ellos muchas horas, y yo eso agradezco. Y con la gente en sí mismo. Y también tuve la suerte de hacer programas que todos fueron medianamente exitosos. Y le quito el medianamente porque en las mediciones siempre estuvimos en cada uno de los programas primero en audiencia, en todos, hasta el último, Plan B, pasando por Rompecabezas, Tarde de Perros, El Subterráneo, todos los programas que yo hice. Por lo tanto, digo, la verdad no me quita el sueño. Yo he dicho que la esencia de lo que a mí me gusta, en realidad, y de chico ha sido así, son los libros y los discos. Yo no me he separado ni de los libros ni de los discos, sigo interactuando con ellos. De hecho, ahora también estoy preparando, fíjate vos, nada que ver, una serie que me encanta igual, porque los conozco también de esa época, de los años 80, una serie de reportajes para un DVD que se va a hacer sobre historia. Es un CD de Larbanoa Carrero, que está con Emiliano Granchari, que voy a entrevistar a Rada, a Alfato, a Néstor Vaz, a una serie de muchos, a Negrito Trasante, que forman Montemurro, que forman la banda de ellos. Siempre he sido en contacto con ellos, entonces yo en realidad soy feliz en eso. Evidentemente me siento contrariado simplemente, y es lo único que he dicho de esto, que para mí el negocio de la radio supuestamente siempre era hacer un buen producto y que ese producto sea escuchado. Bueno, son casilleros que yo los tengo tildados. Entonces ahí, efectivamente, yo comprendo por qué no estoy al aire. Creo que tiene que ver con un tema de independencia periodística a rajatabla, ¿no? En lo que tiene que ver con la política en el Uruguay. Pero de todas maneras, en lo otro, que es lo que yo creo que es lo esencial, hacer buenos productos, buenos programas y que esos programas sean escuchados, me considero humildemente haber hecho la tarea en forma correcta, ¿no? Claro, igual no le cerrás la puerta a un retorno a la radio. Nunca cerré la... Es que, como yo siempre digo, alguna vez llamé a una conferencia de prensa o dije, me retiro de la radio, jamás. O sea, siempre está la chance de que vuelva. De hecho, y también digo, también hubo pocas, pero algunas charlas de posibles regresos, ¿no? Digo, que no se dieron por temas económicos, en la mayoría de los casos. Yo en realidad no tengo ningún problema en volver a la radio, para mí es un laburo que quiero muchísimo, pero que, digo, después de que hace muchos años te transformás en un profesional. O sea, sinceramente no me quedé con ganas de hacer nada en radio que no haya hecho. O sea, he hecho absolutamente todo. Ante el retiro de Marcel Felder, ahora se da también que tu incorporación al equipo uruguayo es encontrarte con tu hermano para defender juntos al equipo, ¿no? Debe ser algo emotivo para ustedes, ¿no? Dos hermanos defendiendo Uruguay. Sí, la verdad es que fue bueno. También, como digo, no solo porque es mi hermano, sino que el objetivo de este año, por lo menos, es mantener el grupo. Y no sé si el año que viene, pero en un año más, 2016, la verdad que el sueño y lo que hoy también estoy acá, es pensando en que vamos a tener chance de subir al grupo mundial, y realmente me motivaría eso. Es lo que me tiene hoy acá, porque bajar un grupo más y después tener ese objetivo se hace no solo difícil, sino también muy largo. Talla de 2 años subir 2 categorías. Ahora seguimos a una categoría del grupo mundial
y eso, si bien es difícil, no es tan largo en cuanto a tiempo, en un año se puede conseguir. Entonces es por ahí donde pasa la misma función. El hecho de que esté mi hermano en el equipo también es un plus más, así que en todo el equipo también hay una onda espectacular y siempre se piensa bien, el defender al país y encima pasarla bien, es muy lindo, así que estoy disfrutando mucho después de casi más de 3 años que no jugaba, porque la última vez había sido en abril del 2011, así que hace un buen tiempo que no estoy en el equipo. Estábamos mirando recién, mientras hablabas, Pablo, las imágenes de la final que le ganaste a Tommy Robredo en Umag, en Croacia. Y claro, te quería preguntar si esa final la viviste un poco más tranqui que la primera, porque en la primera que ganaste en Bastad, en Suecia, tenías toda la presión de obtener tu primer título ATP. Pero en la segunda venías de ser campeón hace pocos días y capaz que la jugaste más suelto, porque le ganaste a un monstruo del polvo ladrillo que estaba entre los 20 mejores del mundo. Sí, sin duda, la verdad es que le cuento a varios entendidos del tema, es que por ahí el primer torneo, el de Bostad, fui un poco el Cuevas de siempre, digamos, por ahí un poco con momentos de cuna dentro de la cancha, con momentos de buen tenis, y la segunda semana, a partir de los cuartos de final, fui como otro jugador, mucho más aplomado, tranquilo, dentro de la cancha. Y el domingo jugué 2 partidos, la semifinal con Fognini y la final con Robredo, y realmente estuve muy tranquilo, y algo que habla muy bien es que al lunes, después de haber jugado 2 partidos donde se suponía que había mucha tensión, estaba sin ningún tipo de dolores, estaba para seguir jugando, y eso habla de lo tranquilo, de lo distendido y de lo concentrado que estuve en esos 2 partidos. Así que creo que lo de Bostad, el primer título, ayudó muchísimo, y esa semana de Umag realmente estaba tranquilo, y eso me hizo jugar un tenis de muy alto nivel. Y el festejo fue bastante íntimo y tranquilo en la habitación del hotel, ¿no? Ahí con tu novia, con tu entrenador que es tu amigo Facundo y nadie más. Sí, tal cual. Éramos los 3 que estábamos allá. Y sí, la verdad que fue tranquilo. Ya el lunes temprano teníamos que viajar. Eso pasa mucho en el tenis, cuando estás en una gira, salís campeón y al otro día de mañana ya te estás yendo al otro torneo, a no ser que termine la gira y te vuelvas, que te podés ir a festejar con tu gente, volverte a festejar con tu gente. A veces los festejos es como que, no te digo tristes, para lo que se consigue y lo difícil que es un poco como cortos o por ahí, ¿no? Que podría ser en otro deporte, fútbol, por el hecho de que tenés un equipo y por el hecho de que al próximo campeonato falta un montón. Acá muchas veces al lunes siguiente estás arrancando, entonces hay que hacerlo medido, pero realmente por adentro se disfruta, son momentos inolvidables, que realmente disfrutás porque sos consciente de lo difícil que es y de lo que trabajaste para estar ahí, y en este caso después de la lesión como que me emocionaba reviviendo esos momentos duros que tuve cuando estuve en muletas o cuando no sabía si iba a poder volver a jugar y demás, y que hoy estoy feliz de que hayan quedado atrás y de no tener ningún problema físico y estar 10 puntos. ¿Cómo son las charlas esas que das para alumnos de tercer y cuarto año, o que dabas las punto muerto? Bueno, doy mi historia de vida. Sí. Y bueno, y empezamos a charlar de cómo cuidarse, de cómo hacemos un intercambio. ¿Vas a escuelas y colegios ahí a hacer esas charlas? Liceos, sí. Y siempre es con adolescentes así de entre 14 y 15 años. Yo empecé así, mis charlas fueron así. Resulta que después que yo tuve el siniestro, mucha gente empezaba a llamar por el tema de que había tenido un siniestro y que no sabía cómo seguir su vida. Sí. Entonces a mí como que cada año aumentaba, y eso realmente a mí me da impotencia. Entonces, antes que la gente viniese porque había quedado mal con una secuela, decidí, como yo salía a la cancha, como yo siempre digo, ir a charlar con los chicos y bueno, para que se cuiden y para que no les pasara lo que me pasó a mí. Entonces, así fue que empezó Punto Muerto antes de la fundación. ¿Y qué es lo que más te preguntan los adolescentes? Bueno, hablamos de todo, hablamos de lo que me pasó a mí. Sí. Te cuentan de sus imprudencias.
de todo un poco, de que sus padres a veces no usan el cinturón y por ende ellos no usan, o al revés, los padres usan y por eso ellos usan. O sea, cómo es importante, ¿no? el que el mayor del ejemplo, ¿no? ¿Y te pasa también de que vengan jóvenes, varones o mujeres que quedaron en silla de ruedas después de un siniestro a pedirte consejos, a decir, Debo, ¿cómo hiciste para remarla? Claro, sí, me ha pasado mucho. Te pasa mucho, ¿no? Sí, ahora de verdad lo está haciendo la fundación, porque nosotros como fundación trabajamos la atención psicológica a personas que sufren siniestro de tránsito. Te llaman enseguida después del siniestro y te llaman, y después hacen terapia las psicólogas. Yo como psicóloga no trabajo en eso, trabajan las chicas. Pero a ver, cuando te venían a preguntar a vos, ¿no? Incluso antes de lo de la fundación, o cuando hoy se te acercan a preguntarte, ¿cuáles son los primeros consejos que le dan los básicos a una persona joven que acaba de quedar en silla de ruedas y que dice, vos, ¿cómo hago ahora que me cambió la vida? Porque es un cambio de vida. ¿Cuáles son los primeros consejos que son clave para no bajonearse y para encararla como la encaraste vos? Depende de la época, del momento que ellos me estén llamando. Por ejemplo, si tuvieron la lesión recién, yo siempre le doy optimismo que se pueden recuperar. Porque es una lesión que vos podés recuperarte, depende cómo fue el siniestro. En mi caso, yo por ejemplo me tuvieron que operar 2 veces. Yo creo que si me hubiera operado una, estaría caminando. No fue, lamentablemente es así. Ah, sí, decís que sí. Yo sí. Los médicos me estarán viendo y dirán, guau. Pero yo creo que es un poco, es así. Y después hay grados de recuperación también. Claro, yo creo que hay que creer en Dios y creer que, bueno, que se puede recuperar. Y después, empezar a hacer ejercicio y pensar que se puede, que obviamente que es un cambio muy abrupto en el cual te tenés que readaptar a una situación nueva en el cual la sociedad tampoco está preparada, ¿no? Entonces es un tema que igual en mi época era más complicado. Fíjate que estoy hablando del año 91. Sí, claro. Y ahora está como mucho más. Yo cuando tuve el siniestro, salí a la calle, encaré. No había una rampa ahí. No, pero mismo encaré a la gente. En esa época me invitaban a salir, por ejemplo, antes del siniestro, no sé qué. Salir a la... Me acuerdo de llegar de Brasil a hacer rehabilitación y salir a la calle, a que la gente me viese cómo estaba. Sí. Para que de ahora en más, me iban a ver así, en silla de ruedas, que esta era mi realidad y que bueno. Y nada, yo no... Siempre fui de esa, de decir, bueno, acá estoy. Y bueno, y también ir a lugares que no están adaptados, bueno, el derecho a que si yo no voy a subir, que ellos me hicieran subir de alguna manera al lugar, por más que hubiera escaleras. Claro. Y creo que fui rompiendo barreras. Siempre tuve en eso una fortaleza muy grande, también adquirida por mi familia, por mi madre, sobre todo, que siempre me dijo que se puede. Y eso es lo que me llevó a ir también después a la facultad y qué sé yo, cosas que... Sí, ¿te sirvió aparte a vos particularmente ser una persona extrovertida y de personalidad fuerte? Sí. Si hubiese sido más para adentro, capaz te hubiera costado más, ¿no? Sí, igual hay mucha gente que pensaba que no iba a poder, porque claro, yo era una persona que era muy independiente, qué sé yo, todos seguían porque era linda, que no sé qué, que esto, que lo otro, como que mucha gente... Como que te llevas el mundo por delante. Claro, hay mucha gente que piensa que la gente que es linda es vacía por dentro, entonces y por suerte no era mi caso, eso creo. Pero nada, creo que lo más lindo era lo que mamá me decía cuando caminaba. ¿Por qué no mostrás lo lindo que sos por dentro? Y digo, no me importa, mientras que mis amigos sepan lo que soy y lo que valgo. Soy, no me importa lo que piensen los demás. O sea, que a mí en eso no me guío por lo que piense el otro, sino... ¿Desde qué edad es la sordera, Luis Eduardo? ¿Desde qué edad es la sordera? ¿Desde qué edad? Sí, estás sordo. Desde que nací. Pero como que hasta los 10, 12 años no. Escuchabas algo, ¿no? Nací básicamente al borde de la sordera profunda. Entonces, cuando era pequeño, aprendí a hablar a la edad normal, pero pronunciaba muchas cosas de una manera muy rara. Y como me las arreglaba, más o menos, en la familia pensaban que yo era un niño muy distraído. Pero entonces cuando fui al jardín de infantes, mi primera maestra de jardín de infantes,
que además era amiga de mi madre, le dijo a mi madre, fulana, este niño es sordo. Mi madre se espantó, pero no, mirá que sordo, se llevó al médico. Y el médico dictaminó que efectivamente que era sordo, que tenía, bueno, no importa, era sordo como una tapia. Ahí va. Y hasta el día de hoy sigue siendo sordo como una tapia. O sea que a partir de ahí tu mamá ya no te podía retar más porque no la ibas a escuchar. Con la edad te empeora, del mismo modo que la gente que oye bien se pone un poquitito más duro de oreja, a mí me hace más daño. Pero el problema básico es el mismo, no cambia. O sea que nací con él. ¿Y cómo fue llevar, por ejemplo, esta vida así, sin escuchar música, sin escuchar radio? Como que te acostumbraste a privarte de eso, que es muy importante para el resto de las personas, ¿no? Tengo mis instrumentos favoritos. Me gustan los tambores grandes y el contrabajo. El violín básicamente no lo puedo oír, nunca lo pude oír, una flauta tampoco. Pero alguna música oía cuando era más chico, adolescente o preadolescente, oía un poquito más que ahora. Claro. Pero probablemente es la cosa que más me hubiera gustado cambiar si hubiese podido. Claro. Poder valorar la música, seguro. Bueno, no tenés manera, porque estas porquerías lo que hacen es como un colador. Es como agarrar un cuadro y pasarlo por un colador al prepo, lo que te queda después no vale la pena. Y cuando mirás televisión en tu casa en español, y las solamente personas... si es en primer plano y se ve muy clara la boca de la persona que habla. Y básicamente si es un comunicador profesional. Si no, no. Si no, tiene que haber alguien al lado tuyo explicándote lo que está pasando. Exacto. ¿Cómo evalúa la gestión de Mujica que está terminando? Un desastre. ¿Un desastre? Total, un desastre. Oiga, la última cosa de Mujica. Hizo el acuerdo para traer a los presos de Guantánamo. No le preguntó a nadie, ni al Parlamento, ni a los líderes. Cuando la calle Pou dice que él no está de acuerdo, lo insulta. Y a los 3 días dice que no va a hacer nada hasta que no le consulta al próximo presidente. Un desastre. ¿Y en el resto de las cosas? Bueno, todo igual. ¿Pero no le reconoce ningún acierto? Ninguno. ¿Qué le parece el tren de los pueblos libres? ¿Qué le parece educar y educar y educar para después decir, como dijo recientemente, que su partido no lo había acompañado? ¿Qué le parece la reforma del Estado cuando fue al ANCAP y le dijo a todos los funcionarios públicos que podía prescindirse de todos ellos? Y después nombró una enorme cantidad de cientos y miles de funcionarios públicos. ¿Y por qué se va con una aprobación tan alta entonces? Si fue tan mala la gestión. Y será la aprobación, simplemente será porque es bastante gracioso en sus expresiones. ¿Pero con eso alcanza países con alta aprobación? Y será que alcanza con eso, parecería, porque también el doctor Vázquez se fue con alta aprobación. Y en la época del doctor Vázquez, calcule, ¿qué hizo el doctor Vázquez? La seguridad, que hoy todo el mundo se queja. La educación, la ley, que hoy todo el mundo se queja. La salud, la ley, que hoy todo el mundo se queja. Bueno, pero a veces la gente... Pero el gobierno también tiene números que lo avalan, ¿no? Bajó la pobreza, bajó la indigencia, bajó la desocupación. Son números que el gobierno maneja en la campaña incluso. Sí, es cierto, es cierto. Son números que el gobierno maneja y todos los países del Atlántico han manejado los mismos números. Y todos terminan con la economía horrible. Termina Venezuela con la economía horrible y con 80% de inflación. Termina la Argentina con más del 40% de inflación. Terminamos acá en el Uruguay con una inflación alta y con una desocupación que empieza a ser cada día más fuerte. Y al Brasil le pasa exactamente lo mismo. Doctor, uno de los puntos en los que el Frente Amplio está basando su campaña es decirle a la gente, si no ganamos nosotros, podemos volver a lo que pasó en el año 2002. Es como le dicen a la gente, vamos a seguir en esta, porque si no podemos volver a la crisis de 2002, a lo que pasó, a ese desastre. ¿Qué tiene para decir usted? Yo tengo una cosa muy sencilla. El ministro Astori fue el que más apoyó el proceso por el cual nosotros resolvimos las cuestiones bancarias que sucedieron en el Uruguay en función de la crisis habida en los bancos argentinos. Y el gobierno actualmente dice que el país está blindado. El gobierno dice que estas cosas no van a volver a pasar porque el país está blindado. Entonces yo le quiero decir a todos los que me escuchan 2 cosas.
La primera, no hay más bancos argentinos en el Uruguay. En el año 2002, la crisis le cayó a los bancos de capital argentino, o que tenían conexiones financieras con la Argentina que no podían soportar por la situación argentina. El primero fue el Comercial, que era propiedad de los mismos banqueros americanos y de los hermanos Rom, al igual que el Banco General de Negocios de la República Argentina, que fue el primero que tuvo los problemas graves que lo terminaron fundiendo. Una de las cosas que hizo el Banco de la República Argentina con respecto al Banco Comercial fue pedirle al Banco Comercial, que eran los mismos directores, que le mandaran los títulos, y cuando tuvieron los títulos los vendieron en la Argentina y lo vaciaron al Banco Comercial. La otra situación similar fue la del Banco de Montevideo, que estaba vinculado a Disco en la Argentina y al Banco Velox en la Argentina. Los demás bancos extranjeros del Uruguay, el Boston, el Citi, el Lloyds, todos los demás, no les pasó nada. Al revés, la gente sacaba la plata de esos bancos y la llevaba a los bancos extranjeros. Por tanto, nosotros no tenemos bancos argentinos en el Uruguay. Es más, el Banco de Galicia, que era un banco de segundo piso, el excelente director sindical fallecido de AEBU, Ramos, organizó con el gobierno, conmigo, una huelga para darle tiempo al Banco de Galicia que trajera la plata que tenía en Nueva York para pagarle a todo el mundo. Y Remes Lesnikov, que era el ministro de Economía argentino, no le permitió al Banco de Galicia hacer eso, y por eso el Banco de Galicia también quebró. Esa situación bancaria no se da más en el Uruguay, porque no hay más esos bancos que eran bancos argentinos ubicados en el Uruguay que dependían de la situación argentina. Acá los bancos son todos bancos internacionales, bancos europeos, bancos o Itaú o bancos americanos. En las últimas semanas el Frente Amplio apela a un mensaje de advertencia a la población. Ojo que si vuelve un gobierno blanco y colorado, es un regreso al pasado, a errores que se cometieron en materia económica y en otras cosas. ¿No es un poco como una campaña del terror, diciéndole a la gente, si volvemos a esto va a ser todo espantoso? No, sinceramente no lo veo así. Para empezar, quiero decir que nosotros estamos tratando de equilibrar lo que podría ser un retorno al pasado con nuestras propias propuestas en nuestro mensaje político. Ahora, el tema es que yo no conozco candidatos sueltos. Los candidatos de los partidos fundacionales pertenecen a partidos fundacionales que durante sus gobiernos cometieron gravísimos errores, gravísimos. Como por ejemplo los que llevaron a la profunda crisis de todo el sistema financiero, o los que llevaron a la profunda crisis de la deuda en el país, para citar solamente los errores más recientes. Entonces, si gobernara nuevamente uno de esos partidos, ¿quién garantiza de que no volvería a ocurrir lo mismo? Y tenemos que decirlo, porque los candidatos actuales de los partidos fundacionales parece que no tuvieran pasado, se han desembarazado del pasado. No existe responsabilidad asumida, como la que recién mencionábamos respecto al caso de Pluna. Nadie dijo nos equivocamos cuando surgió la crisis de la deuda externa del país, que convirtió al Uruguay como el segundo deudor más importante del mundo, detrás de Turquía, con el Fondo Monetario Internacional. No, en este caso, la calle Pou tiene la ventaja de ser joven. Él no tiene pasado político. Bueno, su partido sí, pero... Eso es lo que yo no comparto. Tiene pasado político porque su partido tiene pasado político. Y la calle Pou, si llegara a ser presidente, no va a gobernar solo. Va a gobernar con todo un aparato político partidario que es el responsable de graves errores del pasado, como por ejemplo las crisis bancarias que, digamos, se produjeron durante el gobierno del Partido Nacional a partir de 1990, la venta del Banco Comercial a los hermanos Rom,
¿verdad? El señor Benamú, la venta del Banco Pan de Azúcar. Esas son responsabilidades muy importantes. Pero él puede decir, yo soy de otra generación, me desmarco, ¿qué es lo que está haciendo? Eso es lo que a mí me parece muy difícil. Ese desmarque es muy difícil. Hay todo un aparato, una estructura donde, digamos, hay responsabilidades que se asumen con respecto a personas, donde hay seguramente compromisos que hay que cumplir, compromisos políticos partidarios, y eso es lo que yo no creo posible. Por eso digo que no hay candidatos sueltos, no hay figuras sin pasado que de pronto se presentan ante el escenario político para comenzar una historia que no tiene nada que ver con lo que pasó antes. En eso yo no creo. El candidato blanco probablemente reconoce muchas de las cosas buenas que hizo el Frente Amplio, incluso lo dice públicamente, y nombra a Azucena Arbeleche como eventual ministra de Economía. Eso también es decir, bueno, muchas de las cosas que hicieron bien van a seguir, pero con matices o con cambios que yo pongo. O sea, ¿no piensa que fue una jugada inteligente la de poner a Azucena Arbeleche, una desconocida para el pueblo, pero una mujer que trabajó con todos los partidos políticos y con ustedes también? Bueno, es una decisión que respeto mucho y que me merece estos comentarios. Primero, Azucena fue una muy buena funcionaria del Ministerio de Economía. Yo la tuve cuando me tocó ser ministro, Fernando Lorenzo también durante buena parte de su gestión. Segundo, fue una funcionaria de un área muy específica y muy restringida en el ministerio. El manejo y administración de la deuda, donde puso en práctica los lineamientos que el ministerio definió. Tercero, Azucena fue la que comunicó que las responsabilidades del ministerio son las que yo dije antes, y ahí terminan. Y dijo más, dijo algo que me preocupó mucho y lo digo con todo respeto. Dijo, yo no soy política. La primera vez que declaró, yo soy técnica, la política la hace el candidato. Sí. Después en las entrevistas reconoció que va a tener que ser más política. Es un error mayúsculo, pero le nació y es lo que creo que ella siente, sinceramente. Yo la conozco bastante bien, es lo que ella siente y es un grave error de concepción del ministerio, ¿me explico? ¿Hay posibilidades, Sturla, de que la Iglesia vaya cambiando su posición respecto a la homosexualidad? El Papa dio señales de esto también la otra vez. Sí. ¿Estamos en una época renovadora, si se quiere? Yo creo que ahí, hay un cambio en toda la sociedad. ¿Cuál es el cambio que se ha dado en la sociedad? Y hablo desde la sociedad de psiquiatría a la sociedad, a la opinión pública. Hay una mayor comprensión de un fenómeno que no se lo comprendía y que se lo trataba con cierto sentido discriminador. Yo creo que los cambios que se han dado en la sociedad han llevado a que se atienda a esta situación de personas con diversa orientación sexual. Entonces, la Iglesia, yo creo que ya en el Catecismo de la Iglesia Católica, que se publicó siendo Papa Juan Pablo II, se habla de la no discriminación y de la atención a estas personas que en la medida que también sean personas de fe y que bautizados pertenecen a la Iglesia Católica. Ahí va, no cerrarle la puerta. Exacto, sino que que se sientan parte. Aparte, Jesús vino para todos. Si hay algo universal, es el mensaje de Cristo, es para todas las personas en la situación en que se encuentran. Pero yo recuerdo que Nicolás Cotuño con algunas expresiones le cerraba la puerta a los homosexuales. Bueno, puede ser que haya habido expresiones que también hace unos años no estuviera tan, tan abierta esta sensibilidad que yo creo que a todos nos ha ganado. Pero así como está esta apertura, también es clara la postura de la Iglesia Católica con respecto al matrimonio homosexual. Y esto seguramente no va a cambiar, como además el Papa de algún modo lo ha dicho. ¿Por qué? Porque para nosotros el matrimonio es entre varón y mujer, el matrimonio tiene que estar unido a la transmisión de la vida, a esa posibilidad. Entonces, respeto a las personas, apertura a todos, a la Iglesia, pero también claridad en cuanto a la moral y en cuanto concretamente al tema del matrimonio, en este caso de parejas del mismo sexo.
Pero, por ejemplo, a ver, si un homosexual se va a confesar, por ejemplo, y quiere tomar la comunión, ¿cuál es la actitud que adopta el cura? Bueno, una persona que se confiesa es una persona que está arrepentida del pecado que ha cometido. Pero no, el tema no es si es homosexual o no. Supongamos que en la confesión le cuenta eso. No lo confiesa como un pecado. Dice. A mí no me gusta hablar del tema confesión. A lo que yo voy es, si una persona que ha cometido un pecado, sea cual sea, se arrepiente y quiere ir a comulgar, Yo lo estaba planteando de otra forma. Bien, el gay es gay y no piensa que es un pecado. Pero se lo cuenta al sacerdote, entonces ahí el sacerdote tendrá que ver la situación, atender cuál es la situación concreta y de acuerdo a ello hará un discernimiento moral con la persona. Bien. El tema va más allá del hecho de comulgar, no comulgar, que es un tema siempre complejo y que no es fácil tampoco de explicar brevemente. Yo creo que el tema es decirle a la persona, como me ha pasado a mí hablando con personas homosexuales, con chicos en algún colegio. ¿Tú crees que Dios te quiere? Claro que te quiere. Dios te ama. Dios te ama, no porque seas heterosexual, homosexual o lo que sea. Dios te ama porque sos una persona, hijo de Dios. El Evangelio es para todos, la vida cristiana es para todos. Después en los discernimientos morales con respecto a la comunión, por ejemplo, ahí entran otra serie de factores que hay que hilar más fino y que de repente no son tanto para un programa, sino para una charla personal con alguien que está en una situación compleja. Y se decide entre ellos, eso. Sí, obviamente, una persona en pecado no puede comulgar, sea cual sea el pecado. Una persona que no paga impuestos que tiene que pagar, no puede comulgar. Si no está arrepentido, se confiesa y paga los impuestos que tiene que pagar. Entonces, el tema no es lo sexual como el gran tema que impide la confesión. Claro, porque para la Iglesia hoy ser homosexual es un pecado. No. ¿No? Una cosa es la persona y otra cosa son las conductas. Entonces, ser homosexual o tener una orientación sexual determinada no es pecado. Otra cosa son las conductas sexuales diversas. Entonces, ahí la Iglesia es clara en cuál es la propuesta. Después habrá que ir a las realidades más concretas. La propuesta de la Iglesia es que la sexualidad es para ser vivida dentro del sacramento del matrimonio entre varón y mujer. Ahora, que esto es un ideal que queda muy alto, sí, pero ese ideal alto no es solo para las personas homosexuales, también es para las heterosexuales. Bien. Entonces, después habrá que ver cada realidad y ahí viene el acercamiento pastoral. Pero la persona como tal, sea cual sea su orientación, es alguien querido por Dios y no es por tener una orientación sexual determinada que es pecador. Perfecto. O no.